Marcelo, Cindy, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Dios les bendiga. Queridos jóvenes, saludan a nuestros invitados en esta noche. Por favor, hagan una manita, hagan un gesto, pongan la cara del gato, no sé, algo hagan. Pero tenemos en esta noche nuestros jóvenes mayores con nuestro hermano Marcelo Jorquera y su esposa Cindy. Qué bueno que están con nosotros. Dios les bendiga, son muy bienvenidos. Entonces, jóvenes, la idea es que ellos se van a presentar, van a contar un poquito quiénes son, van a contar un poquito su testimonio y luego tendremos un tiempo, si ustedes tienen alguna preguntita para ellos, y luego Marcelo terminará con un devocional. Dime, mi amor. No, hola, bienvenido Marcelito, bienvenida Cindita. Quería también dar la bienvenida a Marian, que nos está acompañando desde Guatemala. Entonces, bienvenida Marian también. Qué bueno, gracias Marian, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros. ¿Cómo se dice hola allá en Guatemala? ¿Igual, hola? Bueno, entonces, hola. Marcelo, Cindy, les escuchamos, bienvenidos, Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros, por favor. Gracias, Joaquín. Gracias. Bueno, nos presentamos, ¿no? Partimos por ahí. Por Cindy. supuesto. Marcelo, si ya se dan cuenta, pasa muy similar con Solito y Joaquín. Para quienes no saben, ellos nos discipularon, entonces ya sabrán. Cindy se fijó exactamente en mí, así como con Solito en Joaquín. No, cero dinero, cero nada, pero no sé qué vieron estas damas. El otro día unos amigos le dijeron a Cindy que ella vio mi proyección como una mujer de fe. Entonces ella hizo como un acto de fe, de ver lo que no se veía, pero ella lo vio en el nombre del Señor. Nos casamos por fe, nos casamos por fe. Sí, ¿y sabe por qué lo dijo? Porque vio fotos nuestras de hace hace más de 20 años atrás. Entonces ella me dijo, Cindy, ¿qué le viste? Me dijiste, ¿viste su proyección? Seguramente no. Así que bueno, así estamos. Un gusto, gracias por la invitación. Gracias, Marcelito, Cindy. Somos un matrimonio de que somos, somos de Chile, yo soy de Copiapó, una ciudad bien al norte de mi país. Y bueno, en un resumen cortito es de que yo nací en un hogar cristiano, mis padres desde pequeña, bueno, yo desde que tengo noción crecí en el cristianismo. Mis padres iniciaron una iglesia en su casa, así que en mi casa era la escuelita dominical, el día domingo, el jueves era el culto de estudio y de oración y así, ¿no? Recuerdo que a los 6 años, en el patio de mi casa, en una escuelita dominical, por una lección bíblica, yo pude conocer al Señor y pude entregarle mi vida a Él. Y bueno, no sé si Joaquín y Consuelito les han comentado, pero la sociedad en Chile, la sociedad en Chile es como presiona mucho a los jóvenes para que vayan a la universidad. Si tú no vas a la universidad es como... No eres nadie. Claro, es como un fracaso. O sea, ni siquiera se pregunta si después saliendo de la escuela qué vas a hacer. Como que es directo que tienes que ir a la universidad. Y bueno, para hacerles un resumen, yo entré a la universidad y realmente no consulté al Señor. Aún habiendo nacido en un hogar cristiano, no consulté realmente si esa era la voluntad de Dios en mi vida. Y fue así como en el 3er año de universidad, y Joaquín no me va a dejar mentir, porque todavía me recuerdo el consejo que él me dio en ese tiempo. Yo entré en una crisis muy fuerte porque yo me di cuenta que había tenido 3 años en la universidad en Chile es paga y es muy cara, y mis padres habían costeado mis estudios, y me di cuenta que no era lo que Dios había marcado para mi vida. Pero me faltaban 2 años. Y yo recuerdo que Joaquín me dijo, termina la carrera, me dice, honra a tus padres porque ellos han hecho un esfuerzo, y termina la carrera.
Pero aún así yo sabía claramente que Dios me estaba llamando hacia otra dirección, ¿no? Y en ese tiempo ya habíamos iniciado más o menos el noviazgo con Marcelo y bueno, él también tenía las mismas inquietudes, ¿no? Y fue así como aún en medio de mi, se puede decir como infidelidad de no haber consultado realmente al Señor o haber pecado eso, de esa manera, ¿no? De haber pasado por alto quizás aquello más importante que era para mi vida, ¿no? Entonces, terminé mi carrera, pude ejercer un par de añitos, muy poquitos, la verdad, pero gracias a Dios, hoy por hoy estoy sirviendo y estoy haciendo lo que siempre me apasionó y nos ha apasionado, que es servir al Señor a través de diferentes ministerios, pero ahora enfocados a la iglesia local. Bien. Hola. ¿Por dónde voy? Igual, Joaquín, compartiendo un poquito cómo conocimos de Cristo. Por favor. Ok, no hay problema. No, al igual que Cindy, mis papás me llevaron a la iglesia de pequeño. A veces cuando me toca compartir el testimonio siempre digo, soy de los necios que no valoraron eso de niño y joven, porque era como ir a la iglesia y todo bien, y uno pensaba en las preguntas que hacía recién Joaquín, y en la escuela dominical, sí, memorizando los versículos, participando de los, ¿cómo se llama?, concursos bíblicos y eso, pero de ahí a una fe personal y permitir la transformación que Dios hace en la vida del creyente, nada. Entonces, como que eso generó personalmente muchas dudas en mí, porque yo escuchaba testimonios en la iglesia donde crecí, de que yo antes era de una manera, pero conocí a Cristo y cambié, y yo miraba mi vida y dije, pero yo entonces nunca he cambiado, como que nunca ha pasado algo así en mi vida, y me generó muchas crisis existenciales a nivel de salvación. Por eso, más bien fue la comprensión con los años y la certeza de ser un hijo de Dios lo que me hizo que empecé a dar pasos de madurez que no había dado. Así es que me fui a estudiar a la universidad, igual. Hoy estábamos con los adolescentes temprano de la iglesia y estaban ahí compartiendo de viajes misioneros. Tuve la oportunidad de hacer 3 viajes misioneros en mi, ¿cómo se dice en Colombia? Preparatoria, la enseñanza media de Chile, que vendría a ser Bachillerato. Por 3 veranos hice unos viajes misioneros. Uno fue al sur de Chile, a una isla que se llama Chiloé. Después estuve un verano en Uruguay y el último en Bolivia. Y yo miro atrás y creo que Dios sembró ahí cosas en mi corazón de conocer la obra de Dios y decir, ¿en qué vas a invertir tu vida? Y como que había una inclinación a eso y dije, bueno, pero como que hice caso omiso, entré a la universidad, creo que es necesario estudiar. Cuando nos preguntan, oye, no sé qué hacer con mi vida, estudie. Terminó de estudiar, trabaje. El resto se encarga Dios, ¿no? Entonces fui a estudiar, solo que el ambiente, obviamente, en la universidad, con una fe muy inmadura, no genera las mejores decisiones, pero fue eso, fue ir comprendiendo qué implica nuestra identidad en Cristo como hijo de Dios, hasta que una de las cosas que sucedieron en nuestra vida es que llegó un matrimonio a nuestra ciudad, mi ciudad, sin decir con mi apoyo, soy de Coquimbo, que hay un puerto maravilloso donde podemos hablar mucho otro día de ese lugar. Y llegó un matrimonio joven, bueno, no sé si joven, ella muy joven, él muy simpático, ¿ok? Y llegaron a nuestra iglesia y empezaron a hacer cosas con nosotros que nosotros no sabíamos qué era. Hoy entendemos que lo que trataron de hacer fue como, no sé si disipularnos o como tratar de enderezarnos, así, con mucho, hoy miramos atrás y decimos qué paciencia tuvieron, ¿no? Y de ahí surgió una amistad que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Que creo que es la razón por la cual estamos acá. Así es que eso empezó a sembrar en nuestro corazón un montón de cosas y quizás ahora contamos un poquito de cómo la influencia de ellos fue muy determinante al momento de decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Cindy es licenciada en educación, yo soy kinesiólogo,
y también alcancé a ejercer un tiempo, y hoy por hoy aún, hasta el día de hoy, sigue siendo una herramienta de trabajo y que me ha permitido seguir estudiando. Por eso ya lo contaremos en otro momento. Gracias, Marcelito. Gracias, Cindy. Qué bueno escuchar de ustedes, saber de ustedes. ¿Cuánto tiempo estuvieron en esa relación de noviazgo? ¿Cómo empezó eso? O pololeo, como le decimos en Chile. ¿Quiere saber por saber o quiere saber por ejemplo? Porque si es por ejemplo, no es un buen ejemplo. ¿Okay? Acá los jóvenes quieren escuchar de todos. Yo estoy haciendo un poquito de mediador. Yo a propósito todavía, Marcelo, no olvido, y tengo una amargura muy grande en mi corazón, A ver. cuando llegué a tu casa con las maletas después del viaje con Consuelito, y dejaron entrar a Consuelito ustedes y a mí me dejaron afuera. No me dejaron entrar a la casa. Todavía tengo esa amargura en mi corazón con eso. Jóvenes, si ustedes quieren algún tipo de historia así confidencial, que desclasifique archivos, después por interno se contactan conmigo, yo les puedo mandar, esa información siempre es útil, ¿no? Pueden ustedes después, les puedo contar muchas de esas. Pero sí, bueno, aún recuerdo que te vimos por la ventana con Solito adelante y dejamos a Joaquín afuera. Pero bueno, después voy a contar la razón, si quieren saberla. Lo que pasa es que Joaquín es de un club en Chile que no es compatible con el cristianismo. O sea, un hijo de Dios no puede ser de Colo-Colo, ¿entienden? Entonces, imagino que en Colombia tiene que haber algo similar. Un hijo de Dios no podrá Santa ser Fe. de qué club, pero bueno, es así. Entonces, cuando uno ve eso, dice, dejamos pasar a los hijos de Dios, pasó Consuelito y Joaquín se quedó afuera. Bueno, Marcelito, ¿cómo fue que se conocieron con Cindy? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí en esa relación? Cuéntenos, por favor. Nos conocimos en un campamento de jóvenes, así que los campamentos son buenos, aún si son virtuales, no importa, en un campamento con el único, no sé si decirle agravante. No sé qué vas a decir. Cindy tenía 17 años y yo tenía 14. Entonces, creo que ese fue la primera falla, sí. Ponerte a pensar en cosas para las cuales no estás preparado. Entonces, eso hizo que tuviésemos una relación muy larga, muy de ida y vuelta, muy de estoy contigo, después no, después sí, después no estoy seguro, no te veo, nos vimos después de un año y hay otra vez y ahora no. Obviamente saben cómo es, ¿no? Siempre es, no vamos a decir quién buscó a quién, nos buscamos mutuamente. Creo que ese es entonces es como fue como madurar una relación a los golpes. A los golpes. Entonces, en la medida que había mucha inmadurez, eso hacía que la relación no había, después que no éramos nada, después que sí, y en la medida que fuimos madurando y que personas nos fueron acompañando, fuimos entendiendo cosas. Sí. Y fue ahí cuando recién entendimos que noviazgo tiene siempre una sola dirección, que es hacia el matrimonio. Entonces, ¿para qué andar de necio jugando algo para lo cual no estás listo para apuntar, ¿no? Sí. En resumidas cuentas, noviazgo formal, ya comprometidos delante de Dios desde el 97 y nos casamos a inicios del 2001. Así que estuvimos 3, 4 años como un noviazgo formal. ¿Te acuerdas de las fechas? Yo me acuerdo. Las mujeres siempre nos acordamos de esas cosas. Perfecto. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de Marcelo, Cindy? Sabía si hay algo. Sabía que me ibas a preguntar eso, sabía. Su proyección, ya lo dijimos, ella vio. Lo que más me llamó la atención de él es que tenía una personalidad que, no sé si Consuelito tú afirmarás eso, pero era un chico que salía de lo común, ¿no? Era el joven que Por lo feo. No era eso, pero era un muchacho que siempre tenía un tema de conversación, que siempre le gustaba cantar, entonces a lo mejor, claro, a los
a nuestra edad no eran virtudes tan espirituales, ¿no? A simple vista, pero para mí fue lo que me llamó la atención, su personalidad, su forma de relacionarse con las personas, etc. Marcelo. Obviamente su hermosura. Y después que siempre me llamó la atención que Cindy ha sido una mujer muy pensante. O sea, no, ¿cómo decirlo para que suene bien? De que había contenido en sus palabras, en sus ideas, cuando hablaba. Entonces eso como que, llamó la atención. Claro, fueron aspectos que nos fuimos percatando en la medida que nos fuimos conociendo. Claro. Obviamente él no me vio a mí, dijo, ella es una chica pensante. Eso surgió a raíz después de conocernos, conversar. Claro. Por eso la atracción es primero y el amor es después. Sí. Pero ¿Escucharon? Atracción, puede haber atracción sin amor, sí. Pero si hay amor va a haber atracción. Exacto. Sí. Eso sí. O sea, eso de que, ay, te amo, eres la mujer más fea del mundo, pero te amo, no, tiene que gustar, sí. Obvio. O sea, o él, aunque es no me gusta nada, pero yo igual lo amo, no. Tiene que haber atracción, ¿no? ¿Escuchaste, mi amor? Sí, sí. ¿Qué los llevó a ustedes a ir a estudiar a un instituto bíblico, a dejar todo? ¿Cómo les dio esa locura de ir a estudiar, dejar sus carreras, ir a ese lugar a estudiar? ¿Qué fue lo que pasó? Perdón, eso que dijiste, locura, creo que lo clasifica muy bien. ¿Por qué fue una locura? Una linda locura. ¿Sabes qué? Creo que hay algo ahí tratando de mantener la narrativa lo más veraz posible, pero con el paso de los años, yo creo que fue el hecho de servir en la iglesia. Porque trabajábamos en campamentos, nosotros hacíamos campamentos de verano de nuestra iglesia con un par de iglesias más. Ahí, cuando Joaquín llegó a nuestra ciudad, nos empezó a ayudar, muchachos, háganlo así, y empezamos a tener, y claro, verano, de enero, febrero hacíamos campamentos, después volvíamos a la universidad, ya en los últimos años, y era como que esto de servir, de trabajar en cosas de Dios, como que nos daba una satisfacción mucho más grande que el trabajo y la proyección que teníamos con nuestras carreras. Entonces, no fue algo místico de estábamos lejos de Dios y volví al Señor y Dios. No. Fue sirviendo. Fue fruto de algo. Fue fruto de eso, fue fruto de servir. Y fue lo más, ¿cómo sería? Lo más... racional. Lo más racional, aunque suene feo, pero de hecho estaba predicando Joaquín, Lucas capítulo 14. Si siempre predica de Lucas 14, es la que predica siempre, ¿ok? No hay problema. Es la que usa siempre. Es la que usa siempre. ¿Okay? Y el verso 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Sí. Y Joaco le estaba hablando al equipo de trabajo del campamento y dice, o sea, ¿qué es aquello? ¿Cómo fue lo que dijo? ¿Cómo? Ya me trabé, pero ¿cómo era la...? Hablaba de la voluntad de que hay una lucha interna siempre al nosotros a renunciar o a negarnos a nosotros mismos, nuestra propia voluntad, y esa voluntad siempre lleva implícita a quizás sueños que uno tiene, que no son malos en sí, pero que sí estorban hacia el propósito de Dios para tu vida. Entonces y él dijo que es aquello, o sea, que realmente está estorbando en tu vida. Yo dije, mi voluntad. Sí, y era como que es aquello que al mismo tiempo te apasiona, que es aquello que quizás estás... y bueno, paréntesis, estábamos a 2 semanas de casarnos, no íbamos a ir a ese campamento. No. Y como teníamos ya la boda planeada, mi esposa es muy planificadora, entonces con un año de anticipación estaba todo ya organizado, le dije, Cindy, vamos, va a ser nuestro último campamento de solteros. Es que esa fue la idea, para no volvernos al campamento. Pero mira qué loco, pensando en noviazgo, ¿no? Yo venía con la inquietud de dar pasos de quiero hacer algo más con mi vida desde el punto de vista espiritual. Y Cindy venía con la misma inquietud, pero teníamos miedo de que el uno le dijera al otro porque estábamos a 2 semanas de casarnos. Entonces era como,
¿Y cómo le voy a decir que ahora mi vida va en una dirección que a lo mejor no es la que hablamos hace un año atrás? Sí, y yo recuerdo que fue tan fuerte Dios hablando en mi vida en ese momento que terminó la predicación, yo todavía tengo súper aquí el recuerdo, terminó la predicación y todos se levantaron y yo me quedé sentada. Y yo dije, diríamos acá en México, órale. Si la decisión que Dios está marcando para mi vida va a implicar quizás no boda, tienes que estar dispuesta, ¿no? Y yo me quedé sentada y luchando, porque uno, la verdad es que lucha con esas cosas, ¿no? Pero la palabra de Dios había sido así, tan marcante para mí, que Marcelo me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no puedo, o sea, yo no... Dios ha hablado muy claramente en mi vida y me ha dicho esto. Y yo, cobarde, sentí que se me quitó una tonelada de la espalda, más o menos. Y hablamos, y ahí hablamos con el pastor de nuestra iglesia, y hablamos con Joaquín en ese campamento en el valle de Elqui. Era de noche, pero no hubo nada, o sea, a lo que me refiero, no fue una predicación que apuntaba a un compromiso de Dios te está llamando. No. Entonces fue listo. Y lo primero que nos dijo Joaquín, el próximo paso es buscar un lugar donde puedan estudiar. Sí. Desde que tomamos esa decisión hasta estudiar, pasaron 2 años. En ese tiempo, la primera opción fue estudiar donde había estudiado Joaquín y Consuelito por la influencia que habían tenido ellos sobre nuestra vida. Pero no nos respondían nunca de Argentina. ¿Hay algún argentino presente? ¿No? No. Hable tranquilo, okay. Hable tranquilo. No, si los amamos en el Señor, pero no nos respondían nunca. Entonces Joaco contactó a través de otro amigo el Instituto Bíblico de Palabra de Vida en Brasil. Sí. Yo recuerdo que en una semana a la casa de Joaquín llegó un sobre con todo el catálogo, con toda la información. Me encantó. Yo dije, esto es... Nos vamos a Brasil. Con la pequeña diferencia que salía como 3 o 4 veces más caro que Argentina. Entonces después de eso dijimos, no, vamos a Argentina. Y terminamos yendo a Argentina, con la loca idea de irnos primero por un año y ver. Mira, corto, pudimos... Teníamos el ahorro de un año. El ahorro para un año. De un año. Pero mira como uno las locuras que hace. Nos fuimos en bus, primero. 2... El primero detalle, ajá, pequeño, gran detalle, teníamos ya una hija de 6 meses. De 6 meses. Así entonces, era irnos con la bebé de 6 meses. 24 horas. Viajando. Y hoy miro atrás, nos matamos de la risa, porque aparte de las maletas iba el cochecito de la nena, no sé cómo le dicen en Colombia. La carriolita. La carriolita. Esas cunas viajeras. Ajá. Y unos bolsos que parecía de no sé qué cosa, donde teníamos ollas, hasta un equipo de música metí ahí, imagínate. Y mi guitarra, claro que sí. Entonces llegamos, parecíamos gitanos más o menos, sí, cuando nos bajamos ahí en la terminal de Retiro, éramos verdaderos gitanos. Y espérate, no sé si te conté, con mi niña cargándole brazos así. No sé si te conté, Juaco, pero no fue buscar una persona de ahí de Palabra de Vida, fue en un, ¿cómo se llama? En un Fiat Palio de 2 puertas. O sea, no entraba nada. Entonces, metimos algunas cosas ahí y tuvimos que irnos en bus de Buenos Aires al Instituto Bíblico, porque no entraba, o sea, y nos bajamos, y ahí en el Instituto Bíblico en ese tiempo, no sé cómo estará ahora, pero llegar ahí al pueblo donde está el Instituto Bíblico, nos bajamos en la carretera. Entonces, imagínate, estábamos totalmente desorientados. Así que ahí empezó esa aventura, que era por un año y terminaron siendo 10 que vivimos en Argentina. Sí. Ahora que estás en el pastorado, Marcelito, Cindy, ¿aconsejan a los jóvenes estudiar en la universidad, tener una carrera? Ese es uno de sus consejos hoy en día también, antes de pensar quizás en un instituto. ¿Cuál es su opinión frente a eso? Yo creo que sí o sí tienen que estudiar, para mí. ¿Cuándo responde a cada situación particular? Claro, cada situación particular, sí, donde a lo mejor hay algunos que quizás terminando su bachillerato, hacer un año de instituto bíblico les ayuda antes de entrar a la universidad.
o a veces es al revés. Ujú. Ahí yo creo que no hay una fórmula que diga primero es esto, segundo es esto, Ujú. pero yo recomendaría siempre ambas. Nunca va a ser una pérdida de tiempo estudiar un año en cualquier escuela bíblica recomendada, porque te provee herramientas, te permite salir de tu zona de confort a nivel de fe, te permite poner en tus convicciones a prueba, fortalecer tu fe, y ya después, si es antes de la universidad o después de la universidad, solo les animaría, no sé cuál será el caso de los chicos, pero que hagan ambas cosas. O sea, si dedicaste 5 años a una licenciatura, dedicar un año a estudiar la palabra de Dios jamás va a ser pérdida de tiempo, todo lo contrario. Perfecto, chicos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta en esta noche para Marcelo, para Cindy? Levante su manito. Marcelo después tendrá el pensamiento bíblico en esta noche. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor? Hágala ahora o calle para siempre. Priscila, por favor, te escuchamos. Hola, yo quería preguntar cómo pensaron en su sustento una vez que se formalizaron. No lo pensaba. O sea, en el sentido de cuando fuimos al Instituto Bíblico, ¿dices? Mira, fue una locura. Creo que no. A ver, ¿cómo sería? Pudimos ahorrar y pudimos llevar el primer año pago. Pero piensa, nos fuimos con una nena de 6 meses y de repente, o sea, no es que no nos dimos cuenta, pero había que cubrir pañales, comida de ella, Su ropita. ropita, crecía y ya la ropa ya no le iba a alcanzar, entonces tuve que trabajar y es ahí donde veo, y pues, hasta el día de hoy vemos la herramienta que es tener una profesión, porque pude trabajar en mi profesión, pude ver pacientes, terminé atendiendo a un paciente en el hospital del pueblo. Me fueron a buscar una vez a casa para atender a una paciente que estaba grave por una especialización que hice, y digo, miro atrás hoy y uno se da cuenta cómo Dios se encarga de usar todas las herramientas que Él te da. Entonces, en realidad, si pudiésemos el tiempo atrás, quizás planearíamos mejor el ahorro, la proyección en ese sentido. Y lo que a veces veíamos es que algunos amigos tenían sustento y otros no lo teníamos. Pero si algo aprendí de mi papá es que hay que trabajar. Entonces, no había sustento, póngase a trabajar. Me acuerdo que Joaquín me decía, tranquilo, allá va a haber trabajo. Y no veía trabajo, pero hasta que Dios proveyó, trabajaba trabajaba en el centro médico del instituto, y los días lunes me iba a trabajar al campo, ordeñando vacas, después matando las vacas, haciendo el tema de la carne, y ahí fue como Dios fue proveyendo comida, pero creo que es algo que uno tiene que ver. Creo que el tema del sustento tiene que ser mucho, o sea, lo veo muy, muy personal. Dios te bendice a través de personas, y hasta el día de hoy somos testigos de las formas más, ¿cómo se dice la palabra? Increíbles en que Dios ha provisto, pero al mismo tiempo creo que también Dios nos da 2 manos y hay que trabajar. Y eso es fundamental. Gracias, Marcelo. Se está Gracias. oyendo una interferencia en algún lado. Si alguien ve el tema de su micrófono. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra preguntita, por favor? Yo, pastor. ¿Quién es yo? David, pastor. Dale, Davidito, dale. Hola, gracias por ese testimonio que contaron, que pues yo realmente pude ir muy poco porque tuve un problema de conexión. Pero pues la pregunta tiene que ver con un poco como qué tanto planear hacia adelante, ¿no? Es decir, digamos, nosotros si queremos hacer ministerio, uno muchas veces, como está acostumbrado a hacer las cosas, quiere tener como una cierta certeza. ¿Sí se oye? Sí, ahora sí. Quedamos en certeza. Una cierta certeza. Bueno, no, sí, mejor dicho, cómo encontrar el punto de equilibrio entre realmente estar viviendo en confianza de que el Señor va a guiar
y no de pronto caer un poco en lo que se podría considerar una decisión, digamos, apresurada o torpe o una decisión que en cierta forma no lo honra a él. Lo pregunto porque uno realmente quiere tomar decisiones que demuestren que uno está confiado en él, y muchas veces en eso no va a dar mucha certeza, pero quizás uno no quisiera tomar decisiones que demuestren algo que realmente no es tanto fe, sino más, por ejemplo, un influjo de emociones o que quiero imitar lo que estoy viendo en personas a mi alrededor, que de pronto toman decisiones radicales, comillas, pero que quizás no es lo que yo debía haber hecho. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? ¿Quieres decir algo? Okay. Justo el otro día con un pastor amigo, un hombre que ya tiene muchos años de ministerio, muchos años, le dijo, hoy miro atrás y me pregunto dónde está la línea entre la fe y la estupidez, le dijo. Y en el sentido de que a veces hay dos cosas que uno tiene que tratar de tener claro. Si uno quiere tener todas las variables controladas, nunca va a dar ningún paso. A veces aplicamos análisis FODA, decimos, bueno, hago una lista de lo que sí, lo que no, proyecto, planeo, todo lo que tú quieras, y que está bien. Pero si pretendes o pretendemos tener todas las variables controladas, nunca vamos a dar ningún paso, porque esperar las condiciones ideales para tomar decisiones espirituales, las condiciones ideales, entre comillas, no existen, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, fe nunca es sinónimo de irresponsabilidad. Entonces es encontrar más bien el momento adecuado, buscando la guía de Dios, el consejo de personas que te acompañen para decir, mira, ¿sabes qué? Esto es así, así, así. Yo pensaría quizás por ahí, ¿no? El otro día hablaba con nuestra hija, Marce cumple ahora el 4 de septiembre 18 años, y le decía, hija, te prometo, o sea, no estamos en la fase 3 de la planeación de la familia. O sea, si nos preguntas, jamás pensamos que íbamos a estar aquí, en México. Entonces, uno puede planear muchísimas cosas, pero aún en eso Dios se encarga de guiar, y justo es el texto que voy a tocar en un ratito, ¿no? Por Jehová son ordenados los pasos del justo, y en la prueba su camino. Versículo en la mente. Y que ella me prepara los estudios. Entonces, hoy día de mañana me lo dejo listo. Bueno. Y yo estaba pensando eso, yo dije, es que realmente a veces hay se ha construido muchas veces esa imagen de que la voluntad de Dios es como algo místico y realmente cuando yo medito en la voluntad de Dios y cuando hay un corazón sincero de buscarle y de realmente que Él guíe tu vida, pues Dios lo va a hacer, ¿no? Y lo importante es que tú puedas ir planeando hacia una dirección correcta, y si no, Dios se va a encargar de ordenar tus pasos, ¿no? O sea, ese es el concepto. Uno va planeando y va considerando las cosas, pero finalmente es Dios quien aprueba o desaprueba el camino, ¿no? Entonces, cuando realmente hay una persona, o sea, ¿qué más quiere Dios? Que haya personas que quieran realmente hacer su voluntad. Entonces, o sea, a veces pensamos que las cosas van a ser bien difíciles y que Dios no nos los va a mostrar claramente. O sea, Él es el primer interesado en que tú hagas las cosas bien. Entonces, si realmente hay un corazón dispuesto a hacer lo que Él quiere, pues Él se va a encargar. Y proyectar y ver de quizás a un mes, a un año, 2, 3, 4 años, el Señor va a ir diciendo. Créeme que claramente, o sea, Dios es soberano y Él va a reordenar nuestra agenda 1 y 1000 veces porque Él es el dueño de nuestras vidas. Claro. No sé si contestó un poquito la pregunta.
Que me gustó mucho Loli, esa frase de, perdón, de Dios es el más interesado en hacer algo en tu vida, querido joven, sí. señorita. Ujú. Dios es el más interesado en eso. Así Así que es. Cindy ahí es la parte pensante, la parte inteligente en esa pareja, entonces Así ya es. quedó abiertamente Quedó demostrado. más que comprobado. No, Sí. iba a contar una historia cortita en eso, porque de repente, pensando en esto de las condiciones ideales y en tomar decisiones, sabiendo que están en esa edad, cuando le enseñé a nadar a Andrés, a mí me gusta mucho nadar, estábamos en el campamento justamente ahí en el Valle del Elqui, entonces en algún momento que la mamá se fue, estaba en la piscina con él, tenía, ¿cuánto? 4 años por ahí. Sí, como 4 años, no llegaba a 5. Le digo, Andresito, ¿quieres aprender a nadar? Sí, lo empujé lo más hondo. ¿Viste? Y salió, ok, ¿quieres volver a aprender? Y hasta a la tercera, listo, y hasta el día de hoy nadamos y nos encanta y nos gusta. Pero a veces, en la edad en la que están la mayoría de ustedes, pienso, o sea, digo mayoría porque vi justo a Joaquín, entonces obviamente no son todos, ¿no? Pero es como que se quedan en la orilla de la piscina esperando las condiciones ideales para nadar. Y ya Dios dijo, hay que nadar, hay que estar, y ahí están esperando ahora, y como que se quedan ahí, y lo que hay que hacer es eso, hay que tirarse y hay que empezar a nadar. Después, ¿qué va a suceder? Dios se va a encargar, pero si Dios ha marcado claramente una dirección en tu vida, hacerlo, ¿no? Cuando Él ha sido claro, darle. Sí, yo creo que no hay nada más triste fueron unas de las conversaciones que nosotros tuvimos aún después saliendo de Argentina. No hay nada más triste, yo creo que para una persona que mirar atrás y decir, nunca lo intenté, ¿por qué no lo hice? Y sabiendo, ¿no? que realmente Dios en algún momento había marcado. Entonces, yo creo que hoy por hoy, personalmente, yo jamás iba a pensar que iba a estar acá. Llevamos ya 17 años viviendo fuera de nuestro país, pero la verdad me siento plena, me siento plena, y aunque a lo mejor nunca pude volver a ejercer mi parte profesional, o sea, yo no puedo decir algo así, me quedó pendiente esto. No, la verdad, hoy por hoy no estoy satisfecha, no estoy bien, no. O sea, hoy miro atrás, agradezco a Dios, porque realmente ha sido Él el que ha guiado mi vida, nuestras vidas. Bien, una preguntita más, 2 preguntitas más antes que Marcelo pueda compartir la palabra en esta noche. David, ¿usted otra vez levantó la mano si ya preguntó? ¿O es esa anterior? Sí, no, es que Julio no me quería dejar hablar. Mentiras. ¿Quiere volver a hablar o no? No, solo era darles gracias por esa respuesta y sí me quedo con varias cosas, pero una de ellas es el hecho de saber de recordar más bien que Dios es el primer interesado en que uno logre ver lo que Él quiere para uno. Que muchas veces, y esto me lo había dicho en algún momento una persona, Él quiere hacer cosas tan asombrosas con uno que si Él le contara uno todo el cuento, uno no se lo creería. Mariana quedó tranquila, ya David preguntó, entonces ya Mariana no lo presione más, ya no, nada más, tranquila. ¿Listo, Mariana? Es que están en una relación con Mariana y pronto se van a casar, entonces es una historia, hay un romance profundo atrás y estamos muy contentos por esta hermosa pareja. ¿Alguien más distinto que hizo esta Felicidades. pregunta? Gracias. ¿No? Uy, qué bueno. ¿Nadie más entonces? Dime, Camilo. Ya, listo. Esta pregunta va pues para Marcelo. Quisiera preguntarte, siendo cabeza de un hogar, ¿qué consejo le podrías dar a un joven mayor para ser ese sacerdote de una casa, ese hombre de Dios, esa cabeza de una familia? ¿No le puedo dar un pase ahí a Joaquín para que haga el gol? Te la tiro No. así. No. No. Voy a hablar un poquito de eso ahora, pero quizás hoy lo veo así. Cuando uno entiende su identidad en Cristo y que sabe
que que nuestra aceptación, valor, pertenencia, seguridad, no lo hace lo que hacemos, sino es la identidad que Cristo nos da. Uno empieza a entender lo que significa ser un hombre, ¿no? Hoy vivimos en estereotipos culturales distorsionados, pero cuando yo entiendo que mi identidad es ser hijo de Dios, y no tengo que hacer cosas para ganarme aceptación de Dios o de las personas, cuando entiendo que identidad es lo que la cruz compró para mí, empiezo a ordenar mi vida y un eje muy, muy diferente, porque al final me pasa a mí hoy como esposo. Si yo busco mi identidad en ser esposo, hago de ella mi ídolo, y ahí hay un problema. Si yo busco mi identidad en ser padre, hago de mis hijos un ídolo, y ahí hay otro problema. Se van los hijos, se me acaba mi sentido de vida. Pero cuando yo entiendo que mi identidad es ser un hijo de Dios, desde esa plataforma voy a poder cumplir mejor las distintas facetas que tengo por delante. Como esposo, como padre, como pastor. Hay muchos que hacen del pastorado su identidad y se definen. Sí, hola, soy Marcelo, soy pastor. Y hacen del pastorado su identidad y dicen, yo tengo que ser una buena persona porque soy pastor, tengo que orar porque soy pastor, tengo que tener un buen testimonio porque soy pastor. Y hacen del ministerio su identidad. ¿Ves? Entonces, yo creo que cuando uno como hijo de Dios entiende su identidad en Cristo, que eso vendría a ser casi ABC básico de vida cristiana. Pero créeme que con los años, que no son muchos los que tengo, te puedo decir que estoy empezando a entender mi identidad en Cristo. Y eso ha cambiado mucho la perspectiva de la vida, ¿no? Entonces, disfruto las distintas facetas que Dios me permite. Entonces, como joven, yo te animaría a profundizar esa identidad en Cristo y entiende que eso fue lo que la cruz compró para ti. Y eso te va a permitir las distintas facetas de la vida enfrentarlas muy bien. ¿Puedo agregar algo? Por supuesto. Aunque no es algo que a mí me relaciona directamente, sí, indirectamente. Y algo que hemos podido, o sea, es vivir todos los días el Evangelio de Dios en nuestras vidas. Ahí cuando Efesios, Pablo habla acerca del rol del esposo, ¿no? De ser cabeza, de ser líder del hogar, y compara, ¿no? Así dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo creo que el liderazgo es algo que no es complicado, ni para nosotras es complicado tampoco verlo en un hombre cuando hay un hombre que ama a Dios y cuando un hombre ama a Dios va a amar a su esposa. Una de las funciones del liderazgo que Cristo encarnó cuando vino a este mundo fue el servicio. Y él claramente dejó ese patrón, ¿no? Y él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿no? Y cuando uno puede ver un hombre que sirve, no solamente en la iglesia ministerialmente, sino también cuando da su vida en servicio por su esposa y por sus hijos, el liderazgo se hace más fácil y más sencillo. Qué bueno. Tenemos una última pregunta ya para ir terminando esto y que Marcelo pueda compartir la palabra. Dice 2 participantes. Una de las grandes lecciones que aprendimos nosotros como matrimonio con Consolito fue precisamente en la casa de Marcelo, con sus papás. Son grandes amigos de nosotros. Nosotros viajábamos en bus 6 horas hasta donde vivía Marcelo y toda su familia. Esa casa era un entrar y salir de muchas personas. Y la primera vez que llegamos ahí a hospedarnos, creo que fue esa vez donde me dejaron afuera, a hospedarnos, Marcelino, que es el papá, y Nelly, nos hospedaron casi sin conocernos. Y cuando íbamos a dormir, nosotros mirábamos, decíamos, bueno, ¿dónde vamos a dormir esa noche? Y dijeron, bueno, nos subieron al segundo piso y abren el cuarto matrimonial de ellos. Y nos dijeron, ustedes van a dormir acá. Y nosotros dijimos, ¿en su cama? ¿En su cama matrimonial? ¿Y ustedes dónde van a dormir?
tranquilo, me dice, ustedes son los invitados de honor. ¿Te acuerdas, mi amor? Y eso fue una lección que a nosotros nos enseñó, que cada vez que hemos tenido un invitado en nuestra casa, un hombre que viene a servir a Dios y su esposa, le hemos dado la cama matrimonial como en honor de que esté en nuestra casa. Esa fue la gran lección, una de las grandes lecciones que aprendimos en esa casa. También Marcelo tenía 2 hermanos más, todos tocaban música, tocaban trompeta hasta las 3 de la mañana y no nos dejaban dormir, y éramos los invitados de esa casa. Yo bajaba y les decía, ¿por qué no se van a acostar? Y ellos tocando trompeta a las 3 de la mañana. Daniel Roncancio, una preguntita, dale. Bueno, buenas noches. Sí, tenía una pregunta muy similar a la de David y me gustó lo que dijeron. Adicional a eso, bueno, ustedes como exalumnos, ¿cómo podían discernir a veces ese boom, esa energía que a veces uno sale del instituto en cuanto a proyectos, planes, a veces presión de grupo, y lo que realmente Dios les estaba marcando para ustedes? Porque salen muchas ofertas, opciones y todo. Y creo que ustedes decían, me gustaba, ¿no? El llamado de Dios, si bien no es racional y todo este tema, uno se tira a la piscina, pero ¿cómo lo manejaron ustedes ese aspecto? Quizás solamente una precisión. ¿Estudiaste en el Instituto Bíblico? Sí. Pensando, ok. Uno no deja de estudiar, nunca. Eso es algo que a mí me gusta siempre mantenerlo bien fresco, de seguir en ese espíritu de aprendiz. Creo que eso nos mantiene cerquitas de la cruz, con la palabra abierta. Eso por un lado. Y por otro lado, a veces, tienes razón, el sistema a veces no es muy sano. ¿No? Y cuando hablo de sistema, hablo de la mayoría de las escuelas bíblicas. Tengo contacto con muchos exalumnos de distintas escuelas bíblicas que me ha tocado enseñar, y suele haber esa crisis post o finalización de estudios, donde es como que hay una expectativa de, bueno, si estudiaste se supone que esto es lo que vas a hacer, ¿no? Y quizás va a ser muy repetitivo, pero es estar en tu iglesia sirviendo y el Señor va a hacer lo que tenga que ir haciendo. Creo que hay que saber cómo el principio de ser fiel en lo poco, creo que aplica mucho acá. O sea, Dios nos da la oportunidad. A veces uno como que construye muchas cosas y espera las condiciones ideales, y hoy por hoy, el otro día que me decía Joaquín que varios de ustedes estuvieron en el campamento de jóvenes mayores, hoy día estuve con un grupo de servicio de la iglesia, y ahí hablábamos, dice, acuérdense que yo estoy en contra de la palabra relevancia, pero porque creo que eso ha dañado mucho al cristianismo, sobre todo entre los jóvenes, porque es como que tengo que hacer algo que sea relevante para Dios. Y Dios no busca eso. Dios lo que busca es la fidelidad, ya sea que lo que tú hagas a lo mejor tenga un impacto a más personas, o que simplemente tenga un impacto a un círculo más pequeño, ¿no? Y en ese sentido, quitarse la presión, porque la presión va a existir siempre. Eso dalo por hecho, porque es como que, bueno, y te preguntan, claro, y de repente, oye, ¿y en qué estás? Oh, no, estoy trabajando, y es como que, está trabajando, casi como que, ¿qué quieres? Y piensa, el trabajo es el primer, no es el tema de hoy, pero el trabajo es el primer acto de adoración. Caín y Abel no fueron con la guitarra, fueron con el fruto de su trabajo. Entonces, ¿qué mayor acto de adoración que trabajar? Pero claro, en esos círculos es como que de repente te preguntan, grupo de exalumnos, y, hey, ¿qué estoy trabajando? Bueno, vamos a orar por ti. Casi, Señor, vuélvelo a los caminos, ¿viste? Te apartaste. Claro, ¿no? Y si le dices que estás estudiando, es como que y sigues estudiando. Entonces, a veces se construye un estereotipo y hay mucha presión, ¿no? Y esa presión hay que saber bajarla. No vamos a hacer, porque creo que esa presión en un sentido sí te ayuda a encaminar, pero más bien a tomar decisiones. Uno tiene que cuidar de no autopresionarse, y ser fiel en lo que Dios tenga por delante ahí, sirviendo en tu iglesia local, con el liderazgo del grupo de jóvenes, bien, y excelente, y gloria a Dios por eso, ¿no? Y Él se encargará de hacer, pero la obra de Dios no es una empresa donde uno va sumando, va ascendiendo, claro, va ascendiendo en categorías, ¿no? Sí. Es así.
Bueno, pues sí. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Cindy. Nata, la última, por favor. Nata. Haga preguntas, así no Hola, predico. ¿me escuchan? Te Ay, ¿qué escuchamos. tal? Nata está estudiando también Es en una un predicación seminario. conversada, ¿está bien, pastor? Muy bien. Nata está estudiando también en un seminario acá en Bogotá, en Tenjo. Entonces, para que te ubiques en el contexto. Nata, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Listo, pues No, apagaste el Ahora no te micrófono. escuchamos. Parece que se desconectó. No tiene el micrófono apagado. Sí, está apagado. Bueno, no fue la ya, voluntad. ya, Ay, ya, Ahora ya. sí, ahora sí. Qué Ay, maravilla. Bueno, pues lo que yo les quería preguntar es que, pues primeramente darles gracias por estar acá con nosotros y les quería preguntar que viendo en retrospectiva, ¿qué recomendaciones o qué puntos importantes nos recomiendan a nosotros antes de entrar en una relación de noviazgo? ¿Qué puntos importantes a tener en cuenta? Eso no me lo esperaba de ti, Nata. No, Sí, yo, realmente pastor, yo no estoy pero pensando bueno, ahorita en noviazgo, no me siento lista, pero Tranquila, creo que es importante. no te Lo que pasa es preocupes. que está preguntando por una amiga. Nada más. Ya, listo. Ya. Pero Perfecto. es una excelente pregunta. Sí, sí. No sé si tú quieres decir algo como mujer, porque yo voy a tocar de eso un poquito en la reflexión, porque ni siquiera va a ser una predicación, en la reflexión que vamos a tener específica en cuanto a noviazgo. Pero si quieres a lo mejor precisar algo como mujer. Es que estaba recordando algo que estuve hablando con Marcela ayer precisamente acerca de eso. Bueno, yo sé que en los libros vas a encontrar muchas cosas y muchos consejos que son muy buenos y que por supuesto que es importante a considerar, ¿no? Pero yo creo que al momento de comenzar a pensar en alguien, o que si ya estás vislumbrando a alguien, yo creo que el versículo de no os unáis en yugo desigual no tiene que ver solamente con los incrédulos, ¿no? Sino hacia dónde camina ese joven, dónde camina esa jovencita en el caso de los varones, ¿no? Hacia dónde va su vida. Antes de cualquier cosa, bueno, yo creo que no te vas a atraer por alguien que no conoces. Algo al menos vas a saber de esa persona, ¿no? Y creo que es importante que consideres hacia dónde va su vida. Porque el yugo desigual tristemente se ve en muchas parejas hoy en día en nuestras iglesias, ¿no? De mujeres que anhelan servir al Señor con todas sus fuerzas, involucrarse en la obra, y sus maridos no están en la misma sintonía. Y viceversa, ¿no? La tristeza de ver un hombre que anhela salir o capacitarse, ser pastor, misionero, y la mujer no está en la misma sintonía. Que el precio de tu... A ver, muchas veces las chicas están dispuestas a pagar ese precio por contar de tener a un esposo, y la verdad es que no es el correcto sentido, ¿no? del casamiento, del matrimonio. Creo que eso es así como algo fundamental. Después vienen otras cosas, ¿no? Pero yo creo que eso es como lo primero. O sea, si tú ves que hay alguien que te está atrayendo, pero no está en la misma sintonía, no está caminando de la misma forma con el Señor, ya, listo. Ni siquiera avances más. Quizás ahí solamente para agregar algo, porque no lo voy a tocar, pero justo ahí, el jueves estuve en consejería prematrimonial y les dije, la compatibilidad es un mito. No busques si es compatible o no es compatible contigo, porque todas las personas son incompatibles. No existe, ese es un mito de es que veo que sea compatible conmigo. Mentira, no es la compatibilidad lo que une una pareja. Es Cristo, es el Evangelio lo que hace que dos personas que son incompatibles, que son las peores pecadores del mundo,
puedan estar juntos. Y permanecer. Y permanecer juntos, porque si buscas la compatibilidad, olvídalo. Ay, que sea compatible, ay, que no se ría mucho, que se ría de lo mismo que me río yo, olvídalo. No, eso, lo único que va a caer es dolor a tu corazón, ¿no? Pero es que ahí volvemos al mismo punto. Si yo quiero una relación espiritual, tengo que filtrar por preguntas espirituales. Entonces, pero si no quiero una relación espiritual, voy a hacer preguntas X. Si es lindo, si es feo. Todos los hombres son feos. Todos. Eso le está diciendo Marcela. Todos los hombres son feos, obvio que sí. Es buscar, más allá de la fealdad, ¿qué hay en ese hombre? Pero todos son feos. No generalices. Algunos somos excepciones. ¿Okay? Somos más feos, diría. Muy bien. Mariana Vargas, la última. Yo sé que usted está con David de novia. A ver, ¿qué quiere preguntar? Dígame, ya, a ver, hágalo, ya. Es que mi pregunta va a eso porque cuando uno ya está en una Daniel relación, Roncancio, te mandé un mensaje por celu, por favor, velo. Dale, Mariana. cuando uno está en una relación, uno empieza a conocer a esa persona y te vas enamorando, vas viendo muchas cosas y a veces la espera se le hace a uno como eterna. Entonces, ¿qué recomiendan ustedes y qué aconsejan en el tiempo de esa espera? Cuando uno está en el noviazgo. ¿Qué principios tiene que tener? ¿Cómo se tiene que cuidar? Porque uno tiene que cuidar muchas cosas. Digamos, de soltera uno estaba esperando que la hallaran y todo eso, pero cuando uno está en noviazgo, a veces la lucha es más fuerte también. Entonces, Sí. ¿qué ustedes recomiendan en eso? Quiero ser bien práctico con eso. Voy a hablar un poquito ahora en cuanto al noviazgo. Con el pastor con el que sirvo, con Alex, él usa una analogía que a mí me encanta y él dice que el noviazgo es un puente entre la amistad y el matrimonio. No puede haber noviazgo, por lo tanto, si no hay amistad, porque el puente tiene que estar anclado en una base sólida, que es la amistad, ¿correcto? Y tiene que tener otra ancla, que es el matrimonio. Entonces, no digo que sea tu caso, ¿no? Pero es donde empiezan los noviazgos que se dañan a sí mismos, porque primero colocan el puente con alguien que me ha pasado muchas veces. Oye, quiero ponerme de novio con esta chica. Ah, bien, ¿y cuánto se conoce? No, le he hablado 2 veces, pero me da como vergüenza. No, olvídalo. Prohibido, como si no la conoces, ¿no? Y pasa a veces, ¿sabes qué? Mucho en círculos de instituto bíblico, ¿no? ¿No le hablaron por 2, 3, 4 años? ¿Ah? Pero llevo 4 años orando por ti, no me conoces, me presento, soy Marcelo, pero yo oré por ti y yo creo que Dios me ha dado la convicción que vas a ser mi esposa. Yo le he dicho a mi hija, si a un tipo te dice algo así, tú solamente llámame, porque yo no tengo ningún problema, lo enterramos, o sea, sin ningún problema, bajo tierra, porque no solamente va a dañar tu vida, va a ir dañando la vida de un montón de chicas por la necedad de creer que, o sea, el noviazgo tiene que estar anclado en la amistad, primero. Por eso una de las cosas que creo que claves en esta edad es sean amigos en su comunidad. Qué mejor que sean amigos, por favor. O sea, conversen. Ay, es eso de, ay, es que amigos en la iglesia. Obvio, ¿de dónde más van a estar tus amigos? Tienen que estar en la iglesia, no pueden estar en otro lugar. Tienen que ser ahí, esa es tu comunidad, ese es tu círculo, conózcanse. Y tú dices, ay, es que son todos unos inmaduros. Sí, es lo que te tocó, perdón, pero son tus amigos y vas a tener que amarlos porque uno como hombre no madura nunca. Ay, es que hacen chiste de todo. Va a ser así, los hombres hacemos chiste de todo, toda la vida, ¿no? Es que nos juntamos y están como que sí, así somos. O sea, la verdad es... No hablan de cosas profundas. No hablan de cosas profundas. No hablamos de cosas profundas. O sea, pero como que de repente hablan de deporte y de fútbol. Sí, sí, pero ahí es donde también empiezan a conocerse. Cómo se expresa de X temas, y ahí es donde uno tiene que ser intencional. Claro, digo eso porque creo que el noviazgo no es el lugar para conocerse como amigos. Porque al ser el noviazgo algo que tiene dirección hacia el matrimonio, el contenido del noviazgo deben ser conversaciones que apunten a
cómo vamos a construir un matrimonio en el Señor. Entonces, yo necesito, siempre, eso es uno. Dos, la mejor forma de tener un noviazgo, creo yo, siempre es guiado por un matrimonio. Porque cómo uno va a hablar, cómo sabe qué hablar y qué no hablar. Qué tanto avanzar, qué tanto no avanzar. Qué temas hablar. No han estado casados antes, entonces, hoy tenemos que hablar de este tema porque es importante. ¿Cómo saberlo si no estuvimos casados? Entonces, sí es clave y fundamental que tengan una pareja casada, que los guíe, ¿no? Que los acompañe, que les digan, estos son los temas que tienen que hablar. Que puedan estar rindiendo cuentas. Que rindan cuentas y se tienen que conocer otra cosa. O sea, hay mucho para hablar de noviazgo, pero estoy tirando cosas prácticas, ¿no? Tienen que conocer la familia de él y la familia de ella, porque uno se casa con la familia. Eso de que no, yo me caso con ella, pero no me caso con su familia, es mentira. A no ser que te la lleves bien lejos. A no ser que hagas como nosotros, que vivimos a 10.000 kilómetros de nuestros respectivos suegros, ¿no? Pero uno se casa con la familia. No, pero aún así la familia sigue estando presente. Y ¿sabes por qué? Porque es bíblico. Los hijos tenemos la tendencia a repetir los patrones heredados de nuestros padres, ¿no? Hemos sido rescatados, dice Primera de Pedro, de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Somos igual a nuestros padres. Eso es lo que hemos aprendido, por osmosis nos entró eso. Aprendiste qué significa ser esposo, qué es lo que hace una esposa viendo a tus padres. No de forma, un aprendizaje, voy a ver cómo son. No, es lo que observaste. Y eso, claro, y eso, quieras o no, uno lo normaliza. Entonces, una de las claves en el matrimonio, en el noviazgo, es decir, a ver, ¿cuánto de lo que aprendí de mis padres? No sé cuál será el caso de tuyo, ¿no? Pero me ha pasado hablar con parejas, es que yo me crié sin, ella me dice, yo me crié sin mamá. Bueno, tu normalidad es la ausencia de una figura femenina en tu casa. Y probablemente no, tu tendencia va a ser ausente, porque es lo que viste siempre. Entonces, en el noviazgo es súper importante identificar qué son esos patrones que uno tiene de los padres. Las cosas buenas a la luz de la Biblia las mantienes porque no todo está mal, y las cosas que no están tan buenas hay que sacarlas. Es el tiempo de ir depurando eso, ¿no? Y obviamente hay que tener límites muy, muy claros. Y esos límites no tienen que ser puestos por los novios. Tienen que ser puestos en consejería y en guía por alguien de afuera, porque uno no es objetivo con uno mismo. Jamás. Gracias, Marcelito, gracias, Cindy. Hemos dicho hasta el cansancio con Consuelito, aquí está la voluntad de Dios, a lo mejor son medios tercos, duros, aquí están sus mejores amigos. Pero bueno, Marcelito, Cindy, muchas gracias. Escuchamos la palabra en esta reflexión que tienes para nosotros en esta noche. Chicos, yo me voy a hacer a un ladito, pero voy a estar aquí. ¿Sí? Gracias. Pensaba en un texto que compartir, porque cuando me dijo Joaco y me dijo de tener un tiempo así de preguntas, me encantó hacerlo de esa manera, ¿no? Y terminar, quizás, ya han hablado, sé que Joaquín más de seguro ha hablado de noviazgo bastante con ustedes, pero el texto del Salmo 37 a mí me encanta. Cuando dice ahí, verso 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. La Nueva Versión Internacional dice, él afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Y la construcción de ese versículo en la Nueva Versión Internacional comunica un poquito más la idea. O sea, son dos acciones que se dan simultáneas. Dios, dice, afirma los pasos o ordena nuestros pasos cuando nuestra forma de vivir es de acuerdo a Él. No sé si me logro dar a entender con ese concepto. Porque de repente a veces nosotros pensamos que voluntad de Dios, o sea, a ver, voy a decir algo que a lo mejor va a sonar medio raro, pero si existe o no existe la voluntad de Dios, va a depender cómo la definas. Primero, hablando de noviazgo, no hay ninguna persona predestinada para ti. Perdón, no quiero ser ni polémico, ni echar abajo a lo mejor algo que quizás sus pastores le enseñaron, pero no hay texto bíblico que enseñe eso, ¿no? Las únicas 2 veces que aparece la palabra predestinación en el Nuevo Testamento es para los hijos
de Dios, hemos sido predestinados para ser hechos parte de la familia de Dios, Efesios capítulo 1, y en Romanos capítulo 8 hemos sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen del Hijo. Ahora, que Dios sepa todo, ese es otro tema, ¿no? Que Dios todo lo conozca, ese es otro tema. Pero de ahí a decir, ay, tengo que buscar la chica que Dios tiene predestinada para mí. Entonces, como yo soy Marcelo Jorquera, voy a buscar cuál tiene la marca MJ acá detrás, entonces esa va a ser la predestinada para mí. Y resulta que vamos distorsionando lo que implica la voluntad de Dios. La voluntad de Dios son principios bíblicos. Entonces, si tomamos esa definición de la voluntad de Dios son principios bíblicos y la aplicamos con este texto que dice que Dios ordena mis pasos cuando vivo de acuerdo a sus principios. ¿Entiendes? Entonces, si yo vivo de acuerdo a los principios de santidad, vivo de acuerdo a los principios de verdad, vivo de acuerdo a los principios de comunidad, Él va a ir ordenando mis pasos y esos pasos también incluyen mis decisiones en cuanto a relaciones de parejas. Y mira, lo lindo de ese texto es lo que sigue, porque dice 24, cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. La Nueva Versión Internacional dice, podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. De repente va a pasar, voy a decir algo muy, muy obvio, ¿no? Pero hay noviazgos que no terminan en matrimonio. Y es una realidad. Y duele. Pero eso siempre va a ser mejor que un matrimonio que tenga que terminar. O sea, que un divorcio, ¿entiendes? Entonces, aplicando este texto específicamente a esta realidad, claro, Dios va a ir ordenando tus pasos en esta área de tu vida cuando le agrada mi forma de vivir. ¿Y cuándo le agrada mi forma de vivir? Cuando vivo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Ahora, ¿podrá tropezar? Sí, no hay, ¿cómo sería? La garantía es que Él nos sostiene de la mano, ¿entiendes? No es la garantía de que no me voy a equivocar, porque, ¿sabes qué? Yo siento que a veces detrás de este concepto de voluntad de Dios, lo que no queremos es tomar decisiones. Y nos paraliza, nos da miedo, decimos, ¿será la voluntad de Dios o no será? ¿Será o no será? Pero detrás de eso, ¿sabes qué hay? Hay un miedo a tomar decisiones. Y es como que quiero que, bueno, a ver, si hoy amanecen 3 nubes y en la noche veo 2 estrellas, entonces es que es la voluntad de Dios, ¿no? Y salieron y después, no, si yo la mañana me levanto y mi primer pensamiento es tal, no, entonces vamos por la vida como Gedeón y que el vellón seco, que el vellón mojado, y lo que hay detrás es un miedo a tomar decisiones. Ahora, cuando uno vive de acuerdo a los principios de la voluntad de Dios, Dios ordena mis pasos. ¿Podremos quizás tropezar? Probablemente. Pero Él nos va a sostener de su mano. Su promesa es que Él nos sostiene de su mano. Y vamos a aprender de nuestros errores. Y por eso, aplicando este concepto al principio de noviazgo, ¿no? De por Jehová son ordenados los pasos del justo, me gusta pensar en este puente, ¿no? ¿Por dónde empiezo entonces? Como buen puente necesito 2 anclajes, ¿no? Por eso el primer anclaje es la amistad. Chicos, creo que hemos dejado de lado un principio escritural fundamental. Es que cristianismo sin comunidad es imposible. ¿Ok? Y hoy yo creo que lo digital y lo online nos está jugando por un lado para bien, pero por otro lado no nos está jugando muy para bien. Ay, sí, yo tengo mi mejor amigo en África y hablo una vez al año con él, pero es mi mejor amigo y no lo conozco, pero lo conocí por Facebook. No lo conoces y no es tu amigo. ¿Okay? Probablemente sea un conocido por internet y eso es todo. Pero amigos son con los que yo estoy junto. Hoy la situación de la pandemia nos ha llevado a una realidad de no poder vernos. Pero es donde de alguna forma se pone en evidencia qué tan profunda era tu comunidad. Si tú ves, cristianismo siempre es comunidad. Hay una frase que usamos mucho en nuestra iglesia y es que los
las cosas suceden en círculos, no en filas. Vamos a la iglesia y nos ponemos en fila. Pero la vida cristiana no se vive en fila, se vive en círculos y nos vemos y compartimos y conocemos. Por eso sean amigos. ¿Qué mejor que crecer en amistad? El problema es que empiezas a tener amistades, pero no sabemos tener amigos. Primero, tenemos amistades seleccionadas. A veces tenemos amistades tóxicas, ¿no? Me hago amigo de tal y es mi única amiga y todos molestan. O el chico que a lo mejor es más tímido y quiere empezar a hacer amistades, lo primero que es, hagan amistad, desarrollen una comunidad sana. Escuchen, no para buscar novios, sino porque tú necesitas una comunidad. Tú necesitas esa comunidad. Entonces el noviazgo agarra anclaje en eso. Y el segundo, el otro anclaje es el matrimonio, porque les dije, la definición de noviazgo es el puente entre amistad y matrimonio. Entonces, si no estás pensando en matrimonio, si no estás preparado emocionalmente para el matrimonio, si no estás preparado espiritualmente, si no estás preparado, escúchame bien, económicamente para el matrimonio, me parece que no es un puente al que te tengas que subir. Quédate mejor en la amistad y cuando ya creas que estás listo para ir al matrimonio, empieza a orar para poder caminar en ese puente, ¿no? Ahora, otra vez el mismo salmo, por Jehová son ordenados los pasos del justo cuando vivo de acuerdo a esos principios. En este puente, no sé si han pasado puentes peatonales, siempre hay, ¿cómo se llaman estos de los lados? Pasamanos, ¿no? Y son pasamanos de protección. En este puente llamado noviazgo necesitamos pasamanos súper claros, ¿no? Cuando Pablo dice huye de las pasiones juveniles, está hablando, ¿sabes qué? Hay que poner las cosas en orden y en este puente la inmoralidad sexual no tiene lugar. E inmoralidad sexual no solamente relaciones sexuales antes del matrimonio, implica todo acto que va en contra de la voluntad de Dios para la sexualidad. Sexualidad es algo que se expresa, no es algo que se reprime. Sexualidad es algo que se da, no es algo que se pide. Sexualidad, basado en 1 Corintios 13, busca el bien del otro, no el del uno. Pero eso tiene un lugar donde se expresa con libertad. Imagínate que yo le diga a Cindy, ¿te puedo pedir permiso? Me gustaría darte un abrazo, ¿me das permiso? No, es mi esposa, el abrazo, porque el abrazo, el matrimonio es el lugar donde yo expreso mi sexualidad. El noviazgo necesita pasamanos muy estrictos, porque el noviazgo no es el lugar para la expresión de la sexualidad. Obvio que se van a gustar. Obvio que va a haber atracción física. Eso es obvio que va a haber. Obvio, perdón que sea tan directo, pero las cosas son así, ¿no? Obvio que las hormonas van a empezar a revolucionar. Por lo tanto, si yo no soy estricto en ese pasamanos, lo más probable es que termine haciendo cosas o tomando decisiones que no solamente te lastimen a ti, sino que lastimen al otro, ¿no? Entonces, por eso insisto en que esos pasamanos no los pongan ustedes solos si están de novios o cuando estés de novio. Siempre busca a alguien que te guíe, que ya haya caminado, que ya se haya golpeado contra la pared, que haya visto cosas, porque si nosotros pusimos este límite, pero lo pusimos de mutuo acuerdo, no va de mutuo acuerdo, ¿no? Volviendo al mismo texto de que Dios va guiando tus pasos, ¿no? Y es el misterio de que Dios te guía y tú tomas decisiones. Es el misterio de que Dios va aclarando, pero yo voy dando los pasos. Es el misterio de que Dios da luz, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, pero Él no mueve mi pie por mí. Yo tengo que moverlo, ¿no? Un puente tiene una dirección, ¿correcto? Cuando estás en un puente peatonal de amistad al noviazgo, al matrimonio, ¿cuáles son las dos direcciones posibles? O para adelante, o para qué? Para atrás. No hay movimientos laterales, y hay algo que me encanta, que lo hemos usado con Alex en estas charlas. Alex es el pastor con el que sirvo, con los jóvenes. Es que un puente no es un lugar donde uno va a hacer un picnic, ¿entiendes? O sea, yo no paso un puente y digo, ay, mira, me encanta este puente y quiero hacer un picnic de esta tarde aquí, porque no, el noviazgo, o sea, perdón,
el noviazgo pensado en esta analogía de puente es algo que va en una dirección. Y de repente surgen dudas. Bueno, acompañado de una pareja, uno va a decir, oh, ok. Por eso el texto podrá tropezar, dice el verso 24, pero no caerá porque el Señor lo sostiene de la mano. De repente uno dice, bueno, pero entonces, ¿para qué me embarqué en esto? Bueno, pero tranquilo, surgieron dudas. Pero nosotros a veces nos obsesionamos con la idea del matrimonio y hacemos del matrimonio la tierra prometida o mi identidad. Quiero, anhelo algo. Si hay dudas, es momento de parar. Si hay dudas, es momento de volver a la zona segura llamada amistad, y a lo mejor hay que seguir trabajando cosas por separado, y Dios guiará otra vez cuando hay. Pero el puente no es un lugar donde uno hace un picnic, y siempre tiene que tener una dirección, ¿no? Mientras, ¿qué hacer en términos prácticos? Te quiero animar a algunas cosas. No solamente fortalece tu comunidad. Chicos, desconozco qué tan amigos o no amigos son entre ustedes, pero necesitan crecer en amistad profunda. Compartan, conózcanse, lloren juntos, rían juntos, ¿no? Si Dios te permite el día de mañana, y quizás tú dices, es que no, yo no me imagino, yo los quiero como mis hermanos. Bueno, quita ese pensamiento, por favor, porque no lo haces, mira, no lo haces lo haces porque necesitas una comunidad. Y el día de mañana, si Dios pone a alguien que no es de tu comunidad, ¿sabes quién te va a acompañar en ese puente? Tus amigos, tu comunidad, ¿entiendes? Y van a ser capaces de decirte, hey amiga, me parece que no va, pero si yo no fortalezco esa comunidad, no soy capaz de abrir mi corazón, va a costar mucho. Segundo, sirve. Sirve en tu casa, sirve en la iglesia, sirve en el grupo de jóvenes, vuelve a servir en tu casa, sirve en el grupo de jóvenes, sirve en tu casa, haz tu cama, vives con tus padres y tienes trabajo, paga la cuenta de luz, paga la cuenta del agua, paga la cuenta de gas, vives con tus padres y tienes trabajo, el domingo la comida la invitas tú, sirve, invierte, gasta dinero. ¿Sabes por qué? Porque de eso se trata el matrimonio, de servicio. ¿Cómo te vas a casar si no eres capaz de lavar los platos en tu casa? ¿Entiendes? O sea, y después, ay, me quiero casar, y no tendió la cama nunca. O sea, nunca tuvo la iniciativa de limpiar el baño que usa. Y ahí está la mamá. Si tu mamá todavía te lava la ropa, hijo mío, deja el pecado ya. Lávala tú, por favor. Toma tu ropa sucia, lava. Es más, tienes hermanos pequeños, lávaselas tú. ¿Ok? Si todavía mamá te despierta en la mañana, hijo, hay que levantarse. Si todavía mamá te despierta en la mañana, por favor, deja el pecado ya, arrepiéntete, ¿ok? Dios te va a perdonar, pero, ¿entiendes? Tienes que empezar a tomar pasos de independencia, porque ¿sabes qué sucede? Se casan y ella viene a consejería con el pastor y dice, me casé con un tipo que no es capaz de hacer nada. O él dice, oye, mi esposa no tiene cero iniciativa. Y ella dice, es que en mi casa me hacían todo. Y vienen problemas. Entonces, servir te prepara para el matrimonio porque el matrimonio es servicio. ¿No? Tercero, trabaja en tu carácter, ¿ok? Mira, no tienes que cambiar tu personalidad. Quiero hacer no sé si tengo tiempo todavía, Joaquín, ¿sí? ¿2 minutos? Ok, igual no me interesa. Conocí a un predicador que cuando decía, ¿cuánto tiempo le queda? 5 minutos. Y yo decía, no me importa, y le daba. Joaquín Catalán se llama. Pero bueno, no hay ningún problema. Personalidad. Voy a tirar para que después lo profundicen. Personalidad responde a esas cualidades intrínsecas. A lo mejor eres introvertido, extrovertido, muchas palabras, pocas palabras, ¿no? Más ordenado, más improvisador. Pero de repente en el noviazgo
ella quiere cambiar en él o él quiere cambiar en ellas cualidades o aspectos que son de su personalidad. Si tú lo conociste extrovertido o lo conociste introvertido, ¿por qué ahora te quejas que no habla? Si tú lo conociste así. Y a veces ella o él quiere cambiar aspectos que son, claro, no tiene que ser la personalidad mi escudo para decir, ay, yo no hablo. No, tienes que trabajar en eso. Pero pule tu carácter, y carácter es o es santo o es pecaminoso. Si eres egoísta, hay que empezar a ser generoso. Si eres rabioso, tienes que empezar a ser pacificador. Si tienes problemas de ira, tienes que empezar a ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que hay que trabajar. Por eso, finalmente, lo que te quiero animar es maximiza y aprovecha tu soltería. ¿A qué me refiero con maximiza y aprovecha tu soltería? ¿Viste Pablo en 1 Corintios cuando dice, es que el casado está pendiente de las cosas de este mundo, en cambio el soltero, y no es que no está hablando de algo negativo, está diciendo, el soltero tiene menos ocupaciones y su tiempo no lo tiene que administrar con responsabilidades como esposo, como padre. Entonces, aquí hay una, no sé si una máxima, pero si de soltero, estoy buscando las palabras para decirlo bien, ¿ok? Si de soltero no eres capaz de servir a Dios, servir a tu familia, servir a tu comunidad, menos lo vas a hacer de casado. ¿Ok? Entonces, si no lo hiciste de soltero, yo creo que menos lo vas a hacer de casado. Entonces, maximiza tu soltería. De repente, los que somos casados nos gusta hacer, no sé cómo le llaman en Colombia, así bromas. Aquí en México le dicen carrilla con los solteros y se les dice, hey, ustedes están incompletos, lo siento. Pero yo creo que hay algo que no está bien ahí. Porque ustedes están completos en Cristo y Él es su identidad. No necesitan algo para estar completos y satisfechos. Ahora, claro que está buenísimo casarse y espero en Dios que todos tengan la oportunidad de construir un matrimonio que glorifique a Dios y que sea el reflejo del Evangelio. Pero están completos en Cristo. Entonces, ¿sabes qué? Maximiza tu potencial como soltero. Sirve a Dios. Haz aquellas cosas que hoy tu estado civil te permite hacer. Porque si no lo haces ahora, menos lo vas a hacer de casado o de casada. Si estás esperando estar casado o casada para hacer las cosas que Dios quiere para tu vida, olvídalo. Olvídalo. Y recuerda siempre, por Jehová son ordenados los pasos del justo. Cuando Él aprueba su camino. Volviendo a ese texto, y me encanta, porque en el Salmo 37, esa palabrita, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba, es la misma palabra que aparece en el verso 4 de deleítate. O sea, fíjate, si yo tomo el 4 y tomo el 23, deleítate a sí mismo en Jehová. Yo. Y Jehová se deleita en aquellos hijos que viven de acuerdo a sus principios. Y Él ordena sus pasos. ¿Podremos tener algún tropiezo? Es probable. Es probable que nos equivoquemos en algunas cosas. Pero si vivimos de acuerdo a esos principios, su mano nos sostiene, y lo más que podrá pasar es, ¿sabes qué? Nos quedamos con una linda amistad. Y ya está, ¿no? Pero sepan que hay guía de Dios al respecto, y espero que estos pequeños consejos prácticos y este texto siempre esté ahí presente en sus vidas. Gracias, Joaquín, gracias Consolito por el tiempo. No sé si hay preguntas, no sé si se nos acabó el tiempo, pero bueno, de mi parte, ya está. Chicos, les damos las gracias a Marcelo, que se asome Cindy, por favor, que ella es la parte... Eso, correcto, así. ¿Qué les parece, chicos, si les mandamos un abrazo, un saludo a Marcelo y a Cindy de agradecimiento? Les decimos gracias por haber compartido con nosotros. Gracias, Marcelo, Cindy, de corazón. Ustedes saben cuánto les amamos con Consolito y damos gracias a Dios por sus vidas y todo lo que el Señor ha hecho a ustedes. Así que, chicos, nos despedimos y les decimos gracias, Marcelo, gracias, Cindy. Gracias. Que el Señor los bendiga grandemente. Gracias. Para servirles, cualquier cosa que Muchas gracias.